Como ya señalara Rosa Asenjo hace 20 años, en 2005, en un trabajo sobre las noticias sobre la guerra de Cuba en la prensa sefardí, y que se estaba basando en trabajos previos de Elena Romero, realmente muchas de las referencias a España en la prensa sefardí o bien tienen un contenido histórico-cultural que hace referencia o al esplendor de la Sefarad medieval o a los padecimientos judíos por la Inquisición, o bien se centran en aspectos lingüístico-identitarios. Realmente ni uno ni otro tema nos interesarán especialmente en la presentación de hoy, pues nos centraremos en aquellas noticias que, eso sí, en las primeras décadas del siglo XX, acercaron la realidad de la España contemporánea de entonces a los lectores de la prensa sefardí del momento. Para ello nos hemos centrado en la búsqueda de textos relativos a España en los 40 años siguientes a la Guerra de Cuba y, como veréis, de los 25 textos seleccionados, casi la mitad están tomados de periódicos sefardíes de Nueva York que, por lo que hemos podido comprobar, ofrecían una aceptable cobertura informativa de la actualidad española, tal vez influidos por la prensa hispana neoyorquina con la que competían. El resto de textos vieron la luz en Constantinopla, Estambul, en Salónica, en Esmirna o en Jerusalén, ciudades con una larga e intensa actividad periodística en el mundo sefardí levantino. Textos, por tanto, que van desde la orilla oeste del Atlántico hasta la ribera este del Mediterráneo para acercarnos con los ojos de unos y otros sefardíes a la España y los españoles realmente de hace 100 años. Para abrir boca, y a pesar de lo que señalaba al empezar, leeremos el texto número 1, es muy cortito, dice: en él se nos presenta una falsa noticia o una noticia de broma aparecida en El Plato de Purim, que era un suplemento jocoso del periódico El Avenir de Salónica, publicado con ocasión de la festividad de Purim. Y en parte corrobora lo habitual del tándem España/Inquisición en la prensa sefardí. Y dice así: revista israelita, España. Los judíos de España adresaron al rey Alfonso una súplica demandando que la Inquisición sea de nuevo restablida. Como podemos ver, se trata de una presunta noticia relativa a la comunidad judía de España, inserta, como no podía ser de otra manera, bajo una de estas habituales rúbricas dedicadas a las noticias del mundo judío en general. España en los papeles. Antes de entrar en la materia propiamente dicha de nuestro comentario, veremos 5 textos, son 3 noticias y 2 anuncios, uno de ellos un reclamo publicitario, en los que más o menos indirectamente se alude a España, pero que difícilmente pueden definirse como noticias sobre España. El primero de ellos nos habla de un accidente ferroviario al más puro estilo sensacionalista. El tren express de Madrid a París, que caminó la semana pasada con una prestez increíble de 100 a 120 kilómetros a la hora, fuyó de los Feros. 14 pasajeros fueron despedazados, fuera de otros 20 que fueron gravemente heridos. La siguiente noticia, de ámbito local, de hecho está en la rúbrica En Ciudad, sirve de anuncio de un castizo espectáculo de próxima celebración. Anuncian que una grande compañía española se espera en Constantinopla por organizar una serie de corridas de toros, que son los espectáculos los más amados en España. Lo siguiente sí es un anuncio publicitario en toda regla, donde la mención a España tal vez no quedara muy clara a los sefardíes lectores. ¿Acaso sabrían que Tarragona, allá donde los padres cartujos expulsados de mala manera de Francia en 1903 tuvieron que llevarse sus redomas y alambiques, estaba en España? Y dice así: los padres chartroses, desterrados del convento de la Grande Chartrosa, Francia, y despojados de sus viejas marcas, vendidas al encante, en subasta, se llevaron su secreto y agora laboran a Tarragona. Exigid esta nueva redoma en demandando el beberaje de los padres chartroses, Tarragona. Aunque la relativa ausencia de España en las noticias de ámbito internacional recogidas en la prensa sefardí del momento pudiera hacer pensar que nuestro país había sido borrado del mapa mundi a ojos de los sefardíes, alivia ligeramente comprobar que los incansables elaboradores de conteos y estadísticas de todo tipo, ciencia que por cierto vivió en esos años su definitivo desarrollo, solían incluir a España en sus muestras, como vemos en esta estadística de doctores.
Un laborador que no se despasencia hizo últimamente en Europa la estadística de los doctores que cuidan sobre la salud pública. Ellos son más de 200.000. Es la Inglaterra que tiene el más grande número, 48.000 la Alemania, 48.000. La Alemania viene después con 42.000, en Francia se topan 26.000, en Italia 24.000, en Rusia 20.000, en Austria 19.000 y en España 8.000. El último texto de esta serie es un breve anuncio, tal vez un anuncio por palabras, que encierra valiosa información sobre los flujos migratorios entre Europa y América en las primeras décadas del siglo XX. Dice, busca a su hermano. Yeshaya Shadim busca a su hermano Shlomo Shadim, originario de Rhodes, a edad de 25 años. Antes 3 años tuvo partido de Buenos Aires para Las Palmas, España. Todo el que sabe ande se topa es rogado de avisar a nuestra redacción o a su hermano Yeshaya Shadim. Noticias de España, crónica social y política. Pasemos ahora a presentar, leer y comentar el primer bloque de nuestra selección de textos, el de aquellos que nos hablan de la España de las primeras décadas del siglo XX, pero en este caso sin aludir ni a las comunidades judías españolas ni a las relaciones de España con los judíos, especialmente sefardíes, de fuera de nuestras fronteras. En líneas generales, la actividad política y social de la España de las primeras décadas del siglo XX más o menos puede seguirse a través de la prensa sefardí contemporánea, pues ésta suele hacerse eco de los acontecimientos más destacados. Ahora bien, si en el mejor de los casos son todos los que están, desde luego no están todos los que son, y muchas veces sorprende encontrar noticias como la siguiente, que si acaso queda justificada por su curiosidad. Es dice, últimamente, dice El Tiempo, celebraron en la corte de España una ceremonia. El vestido que llevaba el joven rey Alfonso XIII en la oración del Día de los Reyes fue solemnemente remetido sobre un plato de plata al conde de Ribadeo. Esta ceremonia se repite cada año desde más de 4 siglos y medio y ya tiene por origen el hecho que vamos a recontar. Y cuenta el origen de esta ceremonia. Y es que a veces la prensa sefardí del momento se hacía eco, aunque muy breve, de sucesos o realidades españolas que 100 años después nos parecen más que anecdóticos. Así sucede con el número 8, una noticia relacionada con el cierre de círculos carlistas y la suspensión de su prensa, ordenados tras la fallida sublevación de octubre de 1900, también conocida como la Octubrada, producida en Badalona y otras ciudades de Cataluña y Levante. Yo no tenía ni idea de la Octubrada y eso que mi padre era carlista. O sea que telegrafan de Madrid que el gobierno español tomó unas medidas excesivamente severas contra el partido que quiere hacer proclamar don Carlos por rey de España. Bueno, pues los sefardíes de Esmirna se enteraron. Otras, como la siguiente, referida al fallecimiento del expresidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Mariano Sagasta Escolar, parecen más justificadas por su relevancia, aunque tampoco realmente reciben una cobertura más amplia. España. Señor Sagasta, viejo primer ministro y capo del Partido Liberal, murió el lunes pasado a edad de 75 años. Sus funerales tuvieron lugar miércoles en presencia de todos los ministros con grandes honores. Bien. El eco informativo de otros importantes sucesos, como los de la Semana Trágica de Barcelona, entre julio y agosto de 1909, se intuye en noticias como esta, la número 10, relativa a cierto atentado sufrido por el juez que había condenado a muerte a Francisco Ferrer Guardia, pedagogo libertario español acusado falsamente de instigar los disturbios barceloneses y ejecutado por ello en octubre de 1909. Dice: Madrid, el procurador que había concluido a la pena de muerte por el inmortal Ferrer fue ferido gravemente por 2 golpes de revólver. Como vamos viendo, la gran mayoría de ellas son noticias que apenas se alcanzan el apelativo de breves. La más escueta que hemos localizado es la del número 11, en la que se informa del nacimiento de María Cristina de Borbón y Battenberg, hija del rey Alfonso XIII, y su esposa Victoria Eugenia de Battenberg, nacimiento producido el 12 de diciembre de 1911. La reina de España viene de meter al mundo una niña. Vale. Como suele pasar, pocos son los acontecimientos amables como este
que saltan a las páginas de los periódicos, y la prensa sefardí no es una excepción. Así, las más de las veces encontramos referencias a la convulsa situación política y social de la España de la Restauración y al carrusel de protestas y magnicidios que se sucedieron en esos años. Tenemos la primera, el presidente del ministro español Mora, referido a Maura, que está acompañando al rey Alfonso en sus viajes en Cataluña, fue ferido de unos cuantos golpes de cuchillo en saliendo de la visita que rendió al Palacio Municipal de Barcelona. O en una ciudad de Cataluña, España, 10.000 laboradores se expandieron por las calles gritando «Abajo la guerra», en referencia a la guerra de África, y protestando contra el envío de tropas al Marocco. Muchas arrestaciones fueron hechas. Grande strike en España. Los laboradores de trenes en España votaron de hacer la greve general strike en los trenes de toda España. Como veis, es un texto de Nueva York donde conviven los galicismos y los anglicismos de nueva adopción. Sigue Strike sangriente, el asesinato de Eduardo Dato, por ejemplo, en el número 16. Las noticias relativas a España y los judíos que hemos seleccionado para este bloque giran en torno a dos ejes principales: la vida de las comunidades judías en la España contemporánea y luego las relaciones de España y los judíos en general y, claro, con los sefardíes en particular. En el caso de las comunidades judías de España, antes de ver los textos, cabe señalar que en líneas generales y pese a existir en la prensa sefardí, como hemos dicho, rúbricas o secciones dedicadas a noticias de todo tipo sobre los judíos del ancho mundo, muy pocas son las que tienen como protagonistas a los afincados en España. Lo que en este caso faltaba eran nutridas comunidades judías que apenas habían empezado a establecerse al amparo del reconocimiento de la libertad de culto en la Constitución de 1869. Al no haber judíos, pocas noticias sobre ellos podían saltar a la prensa sefardí. Pese a todo, en el siguiente texto, el 17, incluido dentro de esas rúbricas de novedades israelitas, leemos acerca de las comunidades de Madrid y Barcelona. Dice así: España. El número de los judíos de Madrid y Barcelona arribó a un tal grado que su presencia ya es bastante remarcable y que seguramente estas ciudades tendrán de nuevo sus Kehilá hasta poco tiempo. En Barcelona, un jornal llamado El Diluvio notó en términos muy bien volientes que los judíos de esta ciudad fiestaron el Kippur con grande ceremonia. El siguiente se hace eco de la formación de la comunidad judía de Melilla con detalles sobre su ordenamiento jurídico. En la ciudad Melilla, en las colonias españolas de los presidios, África, se formó una nueva comunidad judía de nuestros hermanos marroquinos que fuyeron del Marocco a Capsa, que eran perseguidos por los árabes. El gran rabino Abraham Cohen, que es muy estimado en ojos de todos los empleados del gobierno, demandó la licencia de poder juzgar las diferencias que se recrecerán entre los judíos. Y entonces trasladan la nota al rey y se da la autorización correspondiente. Y en la siguiente, también incluido, es el siguiente texto bajo una de estas rúbricas, en este caso se llama Del mundo judío, se destaca desde Jerusalén el nombramiento como académico de cierto judío de origen polaco afincado en España. Madrid, señor Shmuel Schwartz, director de una importante industria de minas de España, fue nominado miembro de la Academia de Ciencias de Madrid. Vale, ¿no? Sí. Pero la vida de los judíos en España distaba mucho de ser tan idílica como podíamos imaginar por los últimos textos. De hecho, esa Kehilá que en el número 17 de nuestra muestra de 1902 se vaticinaba que pronto tendrían ciudades como Madrid y Barcelona, realmente no se inauguraría en Madrid hasta 1917, como leemos en el siguiente texto. Dice: estrenamiento de prima sinagoga en Madrid. Después de 415 años de la Inquisición de España, esta semana vino de abrirse oficialmente la prima sinagoga judía en Madrid, capital de España. El doctor Max Nordau, capo del sionismo universal, y nuestro correligionario, el doctor Abraham Yehuda, catedrático de la Universidad de Madrid, fueron los que hicieron la ceremonia religiosa del estrenamiento de esta sinagoga.
Esta nueva Keilah se composa de sfaradim últimamente emigrados de Turquía. Los oradores dijeron que la España se alegra igualmente con los judíos por este nuevo venimiento, debido en mayor parte al doctor Yahuda. El éxito de esta inauguración se le atribuye, como vemos, a Yahuda, por entonces recientemente nombrado catedrático de lengua hebrea y literatura rabínica de la Universidad Central de Madrid, y sobre el que ha trabajado magistralmente nuestro compañero Ricardo Muñoz Solla en su último libro. Y este Yahuda, entre otros muchos logros, consiguió in extremis, por ejemplo, evitar la deportación de un contingente de refugiados judíos rusos acusados de ser bolcheviques, y que está en este texto un poco más largo y que no leeremos, del número 21. España y los sefardíes. La campaña sefardófila del senador Ángel Pulido supuso que desde el gobierno español se pusieran progresivamente en marcha una serie de iniciativas buscando el acercamiento de los judíos sefardíes. Y de uno de estos gestos institucionales nos habla la siguiente noticia. Si bien se pone de manifiesto un cierto recelo por parte de la opinión pública judía de orientación sionista. Dice, la España quiere a todo precio los judíos. Todos los jornales liberales de España publican longos artículos atirando la atención del gobierno español porque haga todos los sacrificios necesarios porque sean admitidos los judíos españoles de las ciudades del Danubio por igual ciudadanos españoles. Se entiende después que estos se decidirían de emigrar ahí. Algunos jornales publican que el gobierno español decidió de fraguar un monumento en recuerdo de los judíos que fueron víctimas del fanatismo de su religión católica mientras el tiempo de la Inquisición en el año 1492. Según nosotros, todos los esfuerzos de la España por ganar nuestros judíos serán en baldes. Aunque esa actitud entre el recelo y el rechazo irá poco a poco suavizándose. Si el interés de España por atraer a los judíos era tildado de taimado o económicamente interesado, no debemos olvidar que una emigración de retorno a España no podía ser en ningún modo bien vista por un movimiento como el sionista, que lo que propugnaba era la emigración a Palestina. Con el paso de los años sería considerado, eso sí, una oportunidad para escapar de los horrores de la Primera Guerra Mundial, y se celebraban algunas intervenciones del gobierno y la corona en favor de los judíos sefardíes. Así lo veremos en el siguiente texto, el número teóricamente 23, que no leeremos. Pero sí, por ejemplo, en el número 24, dice, España protecta a los sefaradim de Izmir. El gobierno de España ordenó la partenza inmediata de un vapor de guerra lleno con vestimentas y comestibles al puerto de Izmir por ayudar a los judíos españoles sufrientes en Izmir. Esto es un otro gesto de la simpatía de España por nuestros sefaradim en el siglo actual. Por último, la política española de acercamiento a los judíos sefardíes, como sabemos, tuvo su máxima expresión en el decreto de 20 de diciembre de 1924, bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, por el que se concedía la nacionalidad española, cito, a los antiguos protegidos españoles o descendientes de estos y, en general, individuos pertenecientes a familias de origen español que en alguna ocasión han sido inscritas en registros españoles. El decreto establecía un límite del 31 de diciembre de 1930 para incoar el procedimiento. Bueno, pues así que ante la cercanía del fin del plazo y seguramente porque había pasado desapercibido para la población en general, en algunos periódicos surgen anuncios como el siguiente. Del Consulado General de España, Salónico, comunicado, el Consulado General de España en Salónica llamó nuevamente y por última vez la atención de todos aquellos españoles aquí residentes, comprendidos en esta demarcación consular y que no han cumplido todavía con las disposiciones del Real Decreto de 20 de diciembre de 1924, se presenten en esta cancellería todos los días, no todos los días, está abierta todos los días, de 10 a 12 de la mañana para regularizar su situación antes del 1 de diciembre de 1930. Conclusión. A pesar de que no son pocos los textos aquí presentados, traído 25 de una muestra previa de 50, así como otros muchos no incluidos,
Realmente no podemos afirmar que la realidad española fuera bien conocida por los lectores de la prensa sefardí, ni aun esos 50 ni hasta 100, comparativamente con lo que se sabe de otros países en la prensa sefardí, es nada, una gota en el mar. Eso sí, al menos hasta el estallido de la Guerra Civil Española. Recientemente he propuesto un texto a la colección de estudios hebraicos y sefardíes del Consejo con la edición de cerca de 900 noticias en la prensa sefardí sobre el conflicto fratricida español. Las razones del éxito tampoco son de España, es porque el conflicto fue cubierto por toda la prensa internacional, porque era el inicio de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Entonces, pero en este caso sí que resulta curioso, o bueno, pone de manifiesto que la prensa sefardí estaba en el mundo y se hace eco de los mismos hechos que estaban interesando a la prensa en Indochina mismo, por ejemplo. Tras una amplia, aunque no exhaustiva búsqueda, la cantidad total de noticias sobre España, como digo, no es comparable a la de otros países como Francia, Inglaterra, Grecia o Rusia, exceptuando si acaso a la prensa sefardí de Estados Unidos. Las razones para esta disparidad son diversos. No debemos olvidar que la mayoría de los periódicos sefardíes solían seguir lo que otros periódicos extranjeros, especialmente franceses o agencias de noticias, publicaban. Así que ya podemos imaginar una especie de criba externa previa que sin duda hubo de influir en la escasa presencia de España. En segundo lugar, en lo que concierne al panorama político internacional, España no era ni de lejos una potencia económica o militar, por lo que su participación en asuntos internacionales y su interés era muy reducida. Y en tercer y último lugar, la novedad y el reducido número de comunidades judías en España en aquel momento hacían difícil la presencia de España y los españoles en las abundantes noticias sobre el mundo judío que recurrentemente sí aparecían incluidas en la prensa judía en general y sefardí en particular. Muchísimas gracias. Bueno, Aitor, muchas gracias. Me ha llamado mucho la atención que se quejaban un poco de las medidas excesivamente gravosas respecto a la prensa carlista, cuando la prensa carlista, ahora veremos después, es una de las prensas que son más contrarias a los judíos sefardíes. ¿Cómo explicas esto? A ver, es la única noticia sobre los carlistas. No sabrían de qué palo iban los carlistas. Probablemente podía haber tenido repercusión en la prensa francesa, donde al fin y al cabo estaban exiliados la otra rama de la monarquía, y que de ahí saltara el hecho de que los círculos carlistas habían sido cerrados. Primero, que es la única de este tipo, así de breve, como habéis visto, y dudo mucho de que supieran en qué consistía, aunque a lo mejor la publicaban porque se estaban alegrando. No me parecía, porque me iba excesivamente gravoso. Claro. No, yo, en muchos de estos casos, por no decir en todos, el mayor problema es que todo es información de segunda, tercera o cuarta mano. Entonces, pues llega lo que llega, y un breve así, pues lo ponemos, que tenemos este espacio en la tercera, poco más. No sé si, sobre todo en las noticias de la Guerra Civil, has visto algún tipo de línea editorial por parte de la prensa sefardí hacia un bando, hacia otro, alguna defensa, alguna crítica especial. A ver, los textos que yo he editado y estudiado y comentado son todos de Salónica. Vale. En agosto de 1936 Grecia sufre un golpe de Estado fascista, con lo cual lo que hay es una censura terrible. Ya no es que por connivencia tengan que ir con un determinado bando, en este caso el bando sublevado. No, es que si hubiera habido interés de mostrar otra cosa a favor del bando leal a la República, no podrían haberse excedido mucho, porque no se habría publicado. Aunque es cierto que sí,
intentan mostrar una cierta ecuanimidad en la presentación y cuando tienen que llamar sublevado al bando sublevado lo llaman sublevado, y al leal o loyalista lo llaman loyalista, pero sin mostrar ningún... Intentan ser bastante asépticos. Sí, hay 2 o 3 noticias en las que hablan, hay de las muy pocas, sobre los judíos en España, cómo las están pasando canutas, igual que los vecinos, pero en concreto criticando pues los disparates que decía Queipo de Llano. Se hacen eco de eso, de algunas barbaridades antisemitas que surgían, pero no condicionando el resto. Aparte que por lo general son, no sé cómo decirlo, noticias. Hay artículos de opinión, pero la mayoría es en el frente de Alfabra y 30 tanques y no sé qué, pues de crónica bélica en su mayoría.